Sustantivos. Los sustantivos pueden clasificarse en animados e inanimados. Los sustantivos inanimados pueden a su vez categorizarse en humanos e inhumanos. Los inanimados pueden ser inderivados de clase 1, contables y términos genéricos, o de clase 2, que son sustantivos concretos y clasificadores. Clasificadores. El sistema de clasificación cubeo es complejo. Aquí los clasificadores tienen gran importancia. Son usualmente sufijos que denotan la forma y o la función del objeto al que se hace referencia. Los clasificadores se ligan a otros sustantivos o raíces verbales y el resultado es un sustantivo. De aquí nace el sistema de nominalización del cubeo. Los clasificadores toman sufijos clasificadores monosilábicos que tienden a ser más generales. Sustantivos de clase 1. Son sustantivos genéricos, usualmente no contables, pueden llevar o no clasificador. Para algunos la presencia de uno es fundamental, otros pueden combinar más de un clasificador. Carecen de forma plural. Finalmente pueden unirse a la raíz verbal siguiente, lo que se conoce como incorporación de objetos. Sustantivos de clase 2. Estos son sustantivos contables, concretos y su principal característica es que pueden servir de clasificadores. A diferencia de los de clase 1, los sustantivos de clase 2 sí tienen forma de ser pluralizados. Esta es la misma que los clasificadores. Adicionalmente pueden adherirse a un verbo o a un adjetivo nominalizado para formar una palabra acorde al tema del verbo o el adjetivo. Sustantivos animados. Sustantivos humanos. Su nombre indica a qué se refiere. Los más comunes son los que indican género, número. Estos pueden ser considerados además clasificadores. Estas son las formas más comunes. Qui para el masculino singular, co para femenino singular, el plural es wa. Finalmente es común observar el plural de la mujer como sufijo. Esto cuando se refiere a grupos femeninos. Sustantivos no humanos. El cubeo toma clasificadores para mencionar gran parte de las especies animales. Al igual que los objetos inanimados, las características más tenidas en cuenta al momento de clasificar un sustantivo son las de la forma. En su gran mayoría, estos sustantivos son denominados como masculinos, es decir, no toman el sufijo del masculino, sin embargo, quiere decir que están considerados de este género. Sencillamente es algo arbitrario. Depende del contexto, unos pocos usan el clasificador femenino para especificar que hacen parte de este género. Pronombres. Este cuadro muestra los pronombres del cubeo. Hay 3 personas para el singular y 3 para el plural. La tercera persona del singular distingue entre masculino y femenino. La primera persona del plural distingue entre exclusivo e inclusivo. Pronombres posesivos. Para los posesivos se siguen las mismas reglas de género-número. Qui para masculino singular, co para femenino singular, ra para animado plural. Diminutivos. Se sufija xi para significar pequeño y puede tener otras significaciones como insignificante, sin importancia, amado o apreciado. El sufijo se agrega antes del clasificador o del sufijo que indica género. Su significado depende del contexto. Ra es el sufijo que permite indicar el diminutivo animado plural, como se ve en los ejemplos. La importancia de identificarse en la zona se manifiesta en algunos sufijos, como el asociativo xo, que se usa en los sustantivos animados para significar este o esta y aquellos que se asocian con él o ella. Indica las relaciones entre las personas, el espacio, el lugar o pueblo. Reca se emplea para referir a algo que es exactamente o se tiene la certeza del mismo. Es importante para los cubeo porque se relaciona con el origen o el parentesco. El sufijo p significa como, semejante a, y se usa como conjunción con el verbo estativo aroxa o el verbo pa, que significa parecerse, mientras que el sufijo wa significa separadamente, individualmente o solo. Cuando se emplea en una raíz verbal normalizada negativa, cambia su significación así. Los sufijos vía y va significan idéntico a, lo mismo que, pero se distinguen cuando están añadidos a la palabra enfática baksu, sí mismo, mismo o muy. Por ello, cuando baksu se acompaña por vía, significa juntos entre ellos mismos. Cuando se acompaña por va, significa individualmente por sí mismo.
El morfema K significa parte de perteneciente a X, donde X es el sustantivo que se liga al sufijo. Aquí se debe tener en cuenta el género y el número como se ve en los ejemplos. El cubeo tiene 5 sufijos que marcan caso y se unen a los pronombres y los sustantivos. Son re, i, que, ra y ta. Re se emplea para marcar los objetos directo e indirecto, los sustantivos locativos y temporales. Y tiene 2 usos, como marcador locativo y temporal general para dar dirección o posicionar en el espacio y el tiempo, y se usa como posesivo para los animados. Que significa con, por, y se emplea como marcador de acompañamiento. Ra se emplea en sustantivo y proposiciones para indicar un lugar o tiempo. Significa precisamente a sobre en. Su uso locativo implica contacto físico. Finalmente, ta marca un lugar como meta o un tiempo límite y se traduce como muy, bastante o para limitar el espacio. ¿Cómo se ven los ejemplos? En el lenguaje cubeo se analiza la construcción de palabras mediante adjetivos, cuantificadores, adverbios, conjunciones e interjecciones. A pesar de que en muchas lenguas tucano no existen los adjetivos, el cubeo sí tiene una clase reducida que se puede distinguir por medio de clasificadores que aparecen o no en cada uno. Además, no necesitan ser normalizados para modificar el sustantivo. Cuando un adjetivo modifica un sustantivo, tanto el adjetivo como el sustantivo toman clasificadores o marcadores de género-número, los cuales generalmente son idénticos. Caracterizando los adjetivos, tenemos los inderivados, que son raíces adjetivales como otro, viejo, entero, todo, pequeño, grande, ancho o gordo. Tenemos también los derivados, que es una palabra compuesta de adjetivos. Los indefinidos, que es una raíz adjetival cual más el sustantivo concordante, y los posesivos, que preceden al sustantivo que modifican y se pueden ver en el cuadro número 17. Entre otras características, existe una inflexión de adjetivos, en donde se puede tomar un sufijo diminutivo y además debe existir una concordancia del adjetivo con sustantivos animados, en donde co hace referencia a femenino singular y qui a masculino singular. También la comparación de adjetivos puede expresarse por medio de cláusulas coordinadas o la construcción de gerundios, aunque no es muy común en la lengua cubeo. Finalmente, los cuantificadores pueden considerarse como una clase de adjetivos. Encontramos cuantificadores como mucho, el cual es invariable, todo o cada, el cual es inusual, y cuánto, entre otros. Por otro lado, en la lengua cubeo, los adverbios son de carácter locativo, temporal y de modo. Además, hay adverbios que modifican los adjetivos. Se clasifican como inderivados, en donde encontramos un ya, todavía, mucho, verdaderamente, realmente, bien, mal, entre otros. Los derivados, que son los que se derivan de pronombres, sustantivos y adjetivos. En cuanto a otras características, podemos nombrar la inflexión de adjetivos, en donde hay una intensificación de los adverbios mal y bien mediante el sufijo i. Finalmente, la comparación de adjetivos, la preposición arriba o sobre significa más y la preposición abajo o debajo significa menos, más el sintagma nominal, que es el término de la comparación en su forma posesiva. Para terminar, cabe aclarar que el cubeo tiene posposiciones en vez de preposiciones y son de 2 clases: no flexionadas, que significan exactamente, verdaderamente, cada uno individualmente, y las flexionadas, que significan después, detrás, en el medio, antes, delante o enfrente. En cuanto a las conjunciones, se utilizan para unir sintagmas nominales. Y finalmente, las conjunciones en el cubeo tienen una amplia variedad de interjecciones y frases que emplean mucho la reduplicación para expresar los llamados de los animales y pájaros, y aún los ruidos de insectos y peces, como también los sonidos de diferentes objetos y actividades, como por ejemplo vi, soxo o sede, que en ciertas circunstancias significan sentimientos o exclamaciones.